Muy buenas tardes, estimados compañeros de todas las instituciones que nos acompañan el día de hoy para esta jornada de trabajo de los equipos de permanencia institucional. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, a doña Grace Beit Alpizar, directora regional, y al señor Cecilio Martínez, jefe de asesorías pedagógicas. El día de hoy nosotros será un placer acompañarles en esta jornada de trabajo. Tenemos la agenda que desarrollaremos el día de hoy. Tendremos una bienvenida, tenemos la invocación, las palabras de la directora regional, registro de asistencias que en cualquier momento lo vamos a estar colgando para que ustedes puedan registrar su asistencia, aspectos generales de la permanencia exitosa. Trabajaremos un poquitito sobre la circular de VMAC 0032, también sobre criterios técnicos del Departamento de Evaluación, algunos aspectos de la resolución para los recargos de comités de evaluación, la herramienta para la priorización de la información. Tendremos espacios para consultas, las cuales usted puede ir escribiendo en el chat que mi compañera Yorleni está a cargo y estará realizando el recuento de cada una de ellas, y tendremos un cierre, Dios primero, que podamos abarcar todo esto. Reiteramos la bienvenida y el placer que es para nosotros como equipo de la permanencia regional tener esta jornada de trabajo con todos ustedes el día de hoy. Muchos éxitos ahí en sus instituciones donde se encuentran escuchándonos, y a partir de este momento vamos a dar inicio con esta jornada de trabajo. Bienvenidos, un placer tenerles con todos nosotros. Vamos a pasar en este momento a tener el momento de invocación por parte de mi compañera Katia Barrantes, quien es asesora de orientación en la dirección regional. Compañera Katia. Muy buenas tardes, tengan cada una de ustedes, personas presentes. Es para nosotros un momento muy oportuno para pedir a Dios que nos guíe en esta tarde tan bonita, y que todo lo que se vaya a hacer pues sea de gran provecho para nuestra población estudiantil. Me permito dirigirme a Dios pidiendo por esta jornada de hoy. Bendito Dios, en este momento queremos darte gracias por tantas bendiciones recibidas de parte de ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar reunidos de esta manera para poder, Señor, aprender más, reforzar todos esos conocimientos que nos van a ayudar, Dios mío, para tener una sensibilidad y una mayor apertura para atender a nuestra población estudiantil que se encuentra en condiciones difíciles. Permite, Dios, que todo esto que aprendamos el día de hoy, que vayamos a reforzar, siempre tenga como objetivo hacer un trabajo de calidad para nuestras personas estudiantes. Bendecimos, Señor, a nuestras autoridades educativas, bendecimos a todos esos directores, directoras, todas esas personas docentes, todas esas personas que de una forma u otra siempre están colaborando para que esta población estudiantil siempre sea beneficiada, y pedimos para que siempre sea bendecida por ti. Disponemos, Señor, nuestra mente y tomamos la mejor actitud para tener una tarde de gran provecho. En el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en esta tarde y a tomar la mejor actitud para todo lo que viene, que es muy interesante para cada uno de ustedes. Muchas gracias, compañero mayor. Muchas gracias, compañera Katia, por este momento de oración para ponernos, por supuesto, en las manos de Dios y poder hacer de la mejor manera este trabajo que venimos a hacer el día de hoy. A continuación escucharemos las palabras de doña Grace Beit Alpizar, directora regional de nuestra querida región. Doña Grace, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes al equipo de la permanencia regional, al señor Cecilio Martínez, jefe del DAP, no sé si nos acompaña el asesor nacional, don Irving Hernández Rojas, ¿verdad? Asesor nacional de la UPRE, y a todas las instituciones que nos unieron a la convocatoria el día de hoy, directores, docentes y el equipo general de la permanencia de cada una de las instituciones. Como directora regional, quiero agradecer la asistencia, pero quiero también, delante de todos ustedes que nos escuchan, agradecerle al equipo del DAP de la regional, al equipo de la permanencia regional, porque están realizando una labor extraordinaria en este año.
contarles que, por ejemplo, han tomado la decisión de hacer reuniones por las noches para los colegios nocturnos, actos cívicos por la noche, actos cívicos en el diurno. Ese profesionalismo, diría yo, que vaya más allá del deber, eso es muy importante. Habla muy bien de los asesores de la regional, porque hay una población que podemos decir que por mucho tiempo estuvo descuidada, como es la población de los colegios nocturnos, de los INDEAS, de los IPEC, de los grupos de alfabetización. Y entonces muchas veces vamos a visitar en la noche, algunos asesores vamos a visitar en la noche, algunos supervisores, pero no es lo mismo que realicemos también capacitaciones en la noche, ¿verdad? Que también el EPI se reunió con los equipos de la regional, de la parte de la nocturna. Entonces yo quería felicitarlos por eso, por esa iniciativa que habla muy bien de ustedes y que ponen muy en alto a la región. A los equipos institucionales decirles que es muy importante la labor de la permanencia que realizan, porque nosotros a nivel regional podemos trabajar concatenadamente con ustedes, pero son ustedes en las instituciones que tienen directamente a los niños, a los jóvenes, son ustedes los que tienen directamente ahí los problemas o los factores de exclusión o los problemas de los niños, de los educandos, o limitaciones que se pueden solventar, niños que se pueden ir a buscar, diferentes técnicas y estrategias que podemos aplicar. Son ustedes los que tienen el contacto directo con la población. Entonces, para ustedes, pedirles de corazón como directora regional, decirles que ese trabajo de la exclusión es un trabajo de todos, es un trabajo en equipo, tanto el director como los docentes, como el supervisor, como nosotros a nivel regional, pero son ustedes los que tienen el contacto directo con las familias, con los niños, con los jóvenes, y de ahí quiero hacer ese llamado a que sigamos trabajando los meses que quedan para concluir este año escolar, para que al final de este año sea un año exitoso, pese a las condiciones en las que estamos trabajando y viviendo. Yo y todos reconocemos que una gran cantidad de educadores se encuentran pues muy estresados, muy agobiados por la situación, por las diferentes formas como hemos tenido que reinventarnos y salir adelante. Pero aún así estamos ahí al pie, como decimos nosotros, al pie del cañón, ¿verdad? Estamos ahí dando lo mejor de cada uno de ustedes por esos niños, por esos jóvenes. Entonces, felicitarles por eso y decirles, sigamos adelante, culminemos este año con éxito, que Dios, Dios nos compensará todo ese esfuerzo y ese sacrificio. Y esta es nuestra labor, esto es lo que amamos, a esto nos dedicamos. Entonces, agradecerles a ustedes como el equipo institucional y decirles que ustedes cumplen una función sumamente trascendental en la institución. Podrán haber muchos equipos, muchos comités, pero este de la permanencia es un equipo muy, como les dije, muy importante, ¿verdad? Porque es el que tiene que ver con el éxito escolar, con la permanencia de esos niños, de esos jóvenes y con el desarrollo de la persona integral de cada uno de esos niños. Entonces, agradecerles de antemano esa labor. Reitero el agradecimiento para los asesores del DAP, ¿verdad? Que están haciendo un trabajo extraordinario, no solo en el equipo de la permanencia, sino en cada una de todas las actividades que realizan a nivel regional. Entonces, muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, doña Grace, por sus palabras. A continuación tendremos el espacio para la compañera Yorleni, ya colgó el link de asistencia, compañeros, en el chat, para que por favor, apenas tengan el espacio y el gusto, nos ayuden con lo de la asistencia. Tenemos ahora, para que todos conozcamos, al equipo regional de la permanencia. En este caso vamos a ir presentando a cada uno de ellos, a mi compañera Dayana Gómez Villalobos. Ella está a cargo del circuito 01 y 14 como enlace regional. Mi compañera Adriana Sofeifa Duarte, ella está a cargo del circuito 02 y 11. La compañera Seidy López Contreras, ella está a cargo del circuito 3 y 7. Mi compañera Lorena Solano, ella está a cargo del circuito 4. Su servidor, Maynor Ramírez,
a cargo del circuito 5. Mi compañera Yoleni Cibaja Salazar está a cargo del circuito 6 y 8. Y mi compañera Francisca Sánchez está a cargo del circuito 09 y 13. Y mi compañera Katia Barrantes está a cargo del circuito 10 y 12. Este es el equipo regional de la permanencia que estamos para colaborarles. Ya hemos estado haciendo un trabajo amplio con cada uno de los circuitos con los que hemos estado trabajando. Y el día de hoy, esta jornada, pues venimos a reforzar algunos aspectos muy importantes que siempre es importante tener presente. Continuamos esta jornada de trabajo con aspectos generales para la permanencia exitosa, los cuales nos va a ayudar la compañera Dayana Gómez Villalobos, quien es la trabajadora social del equipo de TIR. Compañera Dayana, buenas tardes. El espacio es todo suyo. Muy buenas tardes, estimados compañeras y compañeras de todos los diferentes equipos de permanencia institucional. Es un gusto el día de hoy compartir con ustedes la temática de permanencia que sé que han venido realizando con una ardua labor. Y nos alegramos muchísimo porque hemos estado realizando visitas a los diferentes centros educativos, todo este equipo para la permanencia y todos los diferentes asesores de la dirección regional, y hemos visto muy buenas experiencias, muy buenas iniciativas, acciones y estrategias que vienen realizando muchos centros educativos para dar la mejor atención a esa población que tiene riesgo de exclusión, y eso nos alegra muchísimo y eso es digno de resaltar. Felicito enormemente a cada uno de los docentes que día con día están buscando nuevas estrategias, esas buenas prácticas para dar la mejor atención a esa población estudiantil que tenemos en nuestras aulas. A ellos nos debemos, por ellos es que trabajamos día a día. Y hoy quiero referirme en esta oportunidad a varias interrogantes que en la puesta en práctica debemos ir retomando y consolidando. ¿Qué significa que una persona estudiante esté en riesgo de exclusión? Significa que una persona esté en peligro de no continuar esos estudios. Y estas situaciones pueden ser de manera diversa. Por ejemplo, situaciones a nivel personal, que van desde todo lo que son problemas en el aprendizaje, situaciones con la falta de interés y otros. Pueden ser también alguna situación familiar que va propiamente con situaciones que pasan diferentes núcleos familiares, diferentes integrantes de las familias, que es importante siempre tomar en cuenta para atender la situación de manera inmediata. Situaciones que tengan que ver con todo lo que son riesgos sociales, riesgos que nos ponen en vulnerabilidad. Situaciones económicas que tienen que ver con todas esas carencias y limitaciones económicas que tienen las familias, que es importante atender para que no interfieran posteriormente en un proceso educativo. Y por supuesto, todas las situaciones a nivel educativas, a nivel de ese proceso de enseñanza que tiene que ver con esa puesta en práctica de esos apoyos que se le puedan dar a esos estudiantes y así mitigar estos efectos. Es importante resaltar que es sumamente prioritario atender las situaciones de exclusión a partir de la aplicación de la alerta temprana. También quisiéramos referirnos a quienes pueden apoyar a detectar personas estudiantes en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Y en esto se comprende a toda la población educativa. Y aquí vamos a referirnos a lo que son docentes, estudiantes, porque entre compañeros nos damos cuenta, personas de la comunidad, porque muchas veces hemos perdido aquella comunicación, aquel vínculo con el estudiante, a pesar de los contactos que tenemos, de los números telefónicos no podemos encontrarlos. Entonces esas personas de la comunidad han sido entes que en esta situación en la que nos encontramos han sido entes medulares. Las familias forman parte importantísima en este proceso, o el personal que trabaje en otra institución, que muchas veces nos damos cuenta por alguna situación, por otras personas que también ellos tienen a cargo.
¿Qué deben de hacer? Informar de manera inmediata a la dirección del centro educativo al que asiste esa persona estudiante. También queremos resaltar qué es la alerta temprana. Y este instrumento, ya todos ustedes lo conocen, muchos han tenido esa oportunidad de darle utilidad y queremos que ustedes sepan que este instrumento de alerta temprana no es un instrumento para hacer un llenado más, sino que esa alerta temprana pueda tener esa relevancia, pueda tener ese resultado que es lo que esperamos, porque ese instrumento nos va a permitir esa estrategia para detectar a tiempo situaciones que ponen en riesgo que una persona estudiante continúe con sus estudios. Esa alerta temprana forma parte de esos protocolos, de esos lineamientos que tiene todo lo que es el tema de permanencia estudiantil y además su aplicación es obligatoria. Así que debemos comprender que esa alerta temprana es un instrumento de suma utilidad para cada una de las situaciones de riesgo que presente nuestra población estudiantil. También muchas veces nos preguntan que si se pueden modificar o tenemos algunas otras factores de riesgo. Entonces, esa alerta temprana tiene una gama de posibles problemas, pero usted puede anotar otros que se consideren o que haya detectado dentro de la situación de riesgo que esté presentando ese estudiante. Además, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe aplicar ese instrumento de alerta temprana? Este instrumento se puede aplicar en cualquier momento, porque en la situación tan atípica que vivimos, las situaciones de riesgo que presenta la población estudiantil se pueden presentar en cualquier momento. Y también las situaciones cambian de un momento a otro y para una persona u otra. Una vez que se detecta esa situación que pone en riesgo a una persona, para continuar sus estudios, se debe realizar inmediatamente la aplicación de la alerta temprana y esa alerta temprana vamos a hacer un plan de atención. Ese plan de atención tiene que ver con todo un proceso de estrategias y acciones de atención para atender la situación específica y particular de vulnerabilidad que está pasando aquella persona estudiante. Debe de tener objetivos, actividades, personas responsables, así como los plazos, y que esas acciones que se puedan proponer puedan cumplirse y podamos lograr ese resultado que esperamos, que es lograr la permanencia, la reincorporación y a ese estudiante, por supuesto, dentro de nuestras aulas. ¿Quiénes son las personas responsables de la activación de esa alerta temprana? Y esta es una pregunta que nos han hecho muchísimo en cada uno de los centros educativos. Entonces, la persona docente a cargo del grupo, en el caso de centros educativos de primaria, o la docente guía en caso de secundaria, quien debe completar la boleta de alerta temprana y anotar las situaciones que ponen en riesgo de exclusión a una persona estudiante. Es importante que esa persona docente de grado y docente guía, que hace el llenado y hace la activación de esa alerta temprana, lo hace de manera prioritaria, pero cuenta con el apoyo del equipo para la permanencia institucional de cada uno de los centros educativos. Y no solamente cuenta con ese equipo, sino como bien lo decíamos al principio, también a nivel regional tenemos un equipo para la permanencia y a nivel nacional también. Entonces, ustedes cuentan con un gran apoyo en lo que ustedes necesiten, porque las situaciones van a ser muy diversas. Entonces, usted como docente debe saber que no está solo, sino que cuenta con el apoyo de nosotros en todo momento. Otra de las consultas que nos han realizado es ¿cómo apoya el personal docente la aplicación de esa alerta temprana? Número 1, vamos a motivar a la persona estudiante.
¿Por qué? Porque siempre es esa escucha activa, esa escucha atenta de ver cuáles son los intereses, por qué la persona estudiante ha perdido ese vínculo, por qué la persona estudiante se encuentra en ese riesgo de dejar sus estudios. Entonces, lo primero es la motivación a la persona estudiante. Número 2, promover ese vínculo entre la familia, estudiantes, centro educativo y comunidad. Y en esto es importante tomar en cuenta que la familia siempre va a ser ese ente mediador y cohesor en este proceso educativo. Entonces, ese vínculo lo promovemos no solamente diciéndole al padre de familia, aquí estoy yo, sino con nuestras acciones, con todo ese interés que nosotros presentemos y mostremos hacia esa familia, hacia esa comunidad, del interés que tenemos para que todos los estudiantes estén dentro de nuestras aulas. Número 3, identificando de forma temprana las situaciones que afectan a los estudiantes. Y aquí cuando hablamos de alerta temprana, hablamos de un equipo de permanencia, hablamos de activación de protocolos y demás, siempre lo mejor es atender la situación de manera inmediata, antes de que tengamos al estudiante ya fuera y luego tenemos que hacer una reincorporación, sino que una vez que detectamos una situación que está interfiriendo en el proceso educativo, en el interés, en ese acceso que tiene ese estudiante para llegar a cada centro educativo, podamos atenderla. Número 4, comunicando la situación de riesgo a los diferentes servicios de apoyo institucional llevando un registro actualizado. Nosotros en nuestros centros educativos contamos con muchos servicios de apoyos educativos, de diferentes profesionales. Muchos centros educativos inclusive tienen equipos interdisciplinarios y cuentan con una gran cantidad de funcionarios profesionales. Entonces, esos apoyos que tenemos de manera institucional deben de ser apoyados para la población estudiantil. Deben de sacar provecho de esa cantidad de profesionales que tenemos altamente preparados para poder dar atención a todas las situaciones que presenten nuestra comunidad estudiantil. Número 5, brindando apoyos educativos y socioemocionales. Ustedes saben que contamos con un comité de apoyo, contamos con docentes de educación especial, contamos en algunos casos con orientadores, con psicólogos, trabajadores sociales y otros. Y los que no cuentan con esos profesionales siempre pueden contar con el apoyo de nosotros como dirección regional. El punto número 6, dando seguimiento al avance de los aprendizajes esperados, porque el equipo para la permanencia no solamente se encarga de tener al estudiante y lograr ese 100% de permanencia, sino es lo que queremos también es que ese estudiante tenga un buen rendimiento académico, y es por eso que debemos de estar siempre velando por el avance en los conocimientos, por ese avance en los aprendizajes de ese estudiante. Número 7, la coordinación de apoyos a nivel interno o externo de MEP, porque siempre tenemos situaciones que podamos atender desde lo interno de cada centro educativo, pero muchas veces también necesitamos hacer esas referencias interinstitucionales, y ahí es cuando requerimos del apoyo de otras instituciones. Y número 8, manteniendo una comunicación constante con la familia. Esa familia tiene que ver que hay un docente, que hay una directora, que hay un equipo de permanencia que está interesado, que está altamente comprometido con esa comunidad, con esa población estudiantil. Y es ahí cuando nosotros debemos de demostrar con acciones, con palabras, con hechos, en toda nuestra manera de actuar, en todo lo que hacemos para que esa familia podamos tenerla con nosotros, podamos lograr esa comunicación, podamos lograr esos acuerdos para el beneficio de esa persona estudiante. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo puede apoyar la familia en la aplicación de la alerta temprana? Bueno, ya hablábamos anteriormente que primero tenemos que establecer esa comunicación, ese vínculo, y una vez que ya tenemos a esa familia en estrecha comunicación con nosotros, ella nos va a ayudar a participar activamente de ese proceso educativo, que ellos son siempre lo han sido, pero en este tiempo que estamos pasando, ellos nos han ayudado aún más y necesitamos de ese apoyo constante.
motivando a la persona estudiante, identificando las situaciones que afectan a sus hijos e hijas y a personas a cargo. Y es por eso que nosotros debemos de sentarnos con esos padres y madres de familia, con esos encargados, con todas esas personas a cargo de esas personas estudiantes y hablar con ellos, recomendarles qué pueden hacer, cómo podemos ponernos de acuerdo, cómo podemos ayudarnos entre sí para lograr un resultado idóneo para la atención de ese estudiante. Informando al docente a cargo cualquier situación familiar que esté afectando a la persona estudiante. Y es ahí cuando ponemos a disposición también cómo comunicarnos, cómo hacerlo, cómo comunicarse con el centro educativo, cuáles son esos contactos, cuáles son esos medios, cómo lo podemos lograr. Participando en la búsqueda de las soluciones. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que cuando nos sentamos, hablamos, conversamos y dialogamos, establecemos estrategias y acuerdos que siempre son más provechosas. Y luego, siguiendo las recomendaciones, acompañando a la persona estudiante a citas, reuniones y otros. O sea, 100% comprometidos con todo el proceso educativo. Además, también quisiéramos en este momento repasar un poco cómo se aplica la alerta temprana en el centro educativo. Y aquí tenemos una serie de pasos y es una ruta de seguimiento. Y queremos decirles aquí que la aplicación de la alerta temprana, el documento como tal también trae esa ruta para que ninguno de nosotros nos podamos olvidar de algún paso y que esa aplicación pueda ser lo más provechosa posible. Entonces, como punto número 1, hablábamos al inicio que era la identificación de la persona en esa situación de riesgo y vulnerabilidad, o sea, de dejar sus estudios. Una vez que la tenemos identificada, vamos a comunicar ¿cuándo? De manera inmediata a la dirección del centro educativo. Posteriormente vamos a realizar el análisis de la situación, de cuáles son las situaciones que se nos están presentando con ese estudiante, qué factores nos están interfiriendo, para posteriormente completar la alerta temprana, que es el instrumento que nos permite hacer una visualización de esos factores que están interfiriendo a nuestra población estudiantil. Posteriormente hacemos la elaboración de ese plan de acción que, como bien lo indicábamos, va a ser el listado, esa serie de acciones y estrategias que vamos a hacer para lograr que ese estudiante pueda reincorporarse o pueda volver a las aulas o logremos esa vinculación. Luego la activación de esos protocolos, guías o lineamientos que ya son conocimiento de todos y siempre los tenemos ahí para repasar. Luego la coordinación de apoyos, y aquí vamos a estar hablando sobre todo los apoyos a nivel internos y cuando sean necesarios también aquellas coordinaciones interinstitucionales que hacemos. Siempre, en todo momento, hacemos acompañamiento y hacemos el seguimiento hasta lograr el resultado esperado y hasta lograr que ese estudiante finalmente ya no se encuentre en esa situación de riesgo o seguimos dando atención a la situación presentada. Y luego hacemos el registro de toda esta información. Como última de las interrogantes que queremos compartir es ¿cuáles situaciones afectan la permanencia estudiantil? Entonces aquí se han seleccionado algunas situaciones más particulares o con mayor incidencia, pero sé que ustedes conocen aún más, porque como les hemos indicado cada vez que hacemos una visita, en este tema de permanencia es tan amplio que no hay como una única serie de soluciones, sino que cada uno de nosotros analiza las situaciones y las atiende y da el abordaje que responda a la necesidad especial de cada estudiante. Una de las situaciones que ha perjudicado muchísimo a la población estudiantil son los problemas de salud. Y no solamente a la población estudiantil, sino también a los demás integrantes de ese grupo familiar. Y esto también afecta al estudiante. Hemos tenido situaciones hasta de los abuelitos, de ese papá, de esa mamá, de un hermano, de una persona que vive ahí en la familia. Entonces, esto llega a interferir en la asistencia de esos estudiantes, en ese interés, en muchas situaciones. Por eso es que es tan importante que podamos
nosotros atender situaciones con nuestra población estudiantil para que esto luego nos llegue a perjudicar aún más. Dificultades de acceso, que se ha visto muchísimo, la situación que viven muchos de nuestros estudiantes por su ubicación geográfica, por situaciones y demás con el acceso a la tecnología. Luego ese desarraigo cultural, y aquí es sumamente importante saber de que vivimos en cada comunidad y tenemos estudiantes de diferentes culturas, nacionalidades y demás, y siempre es tan importante que ellos sientan que son parte de nuestros centros educativos, que son tan importantes, que los queremos mucho, que ellos son parte medular de nuestro centro educativo. La falta de apoyo familiar, que es importante ahí tomar en cuenta, y siempre decirle a los padres que fuera de todas las situaciones familiares que pasan ellos y que pasan muchísimas familias y que pasamos todos, es importante ese apoyo y que tienen que formar parte de un compromiso que han tenido una vez que son padres encargados de esas personas estudiantes. Situaciones de riesgo social como violencia, bullying y drogas. Y ahí es cuando hablamos de todo lo que son los protocolos de actuación en situaciones de violencia. Y aquí es importante mencionar que todos los centros educativos deben contar con ese equipo para la convivencia estudiantil. Y ese equipo va a ir adelante, va a ir previniendo todas las situaciones de violencia que pasen los estudiantes. Porque es lamentable que muchos de nuestros estudiantes, cuando hablan de situaciones de violencia, sufren de manera silenciosa y de muchas manifestaciones, muchas situaciones que se han vivido en los centros educativos. Por eso es que es tan importante tener ese centro educativo motivado con todo el tema de convivencia estudiantil. Las dificultades económicas que hemos tenido, el apoyo interinstitucional en todo el tema de becas y esos apoyos económicos que se dan a las familias que lo necesiten. Entonces es importante la gestión de cada uno de nosotros para que todos los estudiantes que necesiten esa beca puedan tener esa ayuda socioeconómica. Las dificultades socioeconómicas, que eran las que estábamos hablando, ¿verdad? Que se tomen en cuenta siempre las carencias y limitaciones que tiene cada familia. Las dificultades en el proceso de aprendizaje. Es tan importante que ese estudiante que está en permanencia, ese estudiante que es parte de nuestra matrícula, pueda tener ese avance educativo que es lo que queremos, que ese proceso educativo esté siendo tan provechoso, que ese estudiante esté de acuerdo con su nivel y grado que cursa. Y es ahí cuando es importante también tener sus apreciaciones y tener una mediación pedagógica acorde a la necesidad de mi grupo, a la necesidad de mi población estudiantil, y que estemos logrando esos aprendizajes esperados. Y como último, otra de las situaciones que afectan a la permanencia estudiantil es la desvinculación, que es cuando perdimos esa comunicación, perdimos ese vínculo con esa persona estudiante. Y es por eso que ahora en este segundo semestre hemos consolidado y motivado a cada uno de los centros educativos para que pueda comunicarse de diferentes medios con cada uno de sus estudiantes y así lograr que todos sigamos y que nadie se nos quede atrás. Espero que este repaso en estas interrogantes sea para ustedes provechoso y que sigamos en esta puesta en práctica por lograr ese objetivo y esa meta del 100% permanencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dayana, por esta amplia presentación del panorama que presenta todo lo que conlleva UPRE, ¿verdad? Puede ser lo que sucedió, lo que está sucediendo o lo que sucederá. Ampliamente fue expuesto por nuestra compañera Dayana Gómez. Recordarles, compañeros, que pueden ir planteando sus preguntas en el chat. Ya ahí está un espacio abierto para que usted plantee cualquier tipo de consulta que usted puede tener, que ha presentado de este tiempo hacia atrás, o el que durante este desarrollo, esta jornada de trabajo, usted tenga o se le despierte alguna inquietud. A continuación, vamos a trabajar con referente a la circular de
VMAC 0032. Vamos también a trabajar sobre el plan de nivelación académica, apoyos educativos para la inclusión y la atención de la diversidad, apoyos tecnológicos digitales para el aprendizaje 2021. Para esto agradecemos contar hoy con la compañía y apoyo del asesor nacional, don Irving Fernández, al cual le damos la cordial bienvenida. Don Irving, este espacio es para usted. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para crecer más en todo esto relacionado a UPRE. Don Irving, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Maynor. Muchísimas gracias a usted y por supuesto a todo el equipo de esta dirección regional, a doña Grace, a don Cecilio, que sé que están por ahí, y por supuesto a todas las personas que asistieron a la actividad. Bueno, tratando de ser bastante puntual, ¿verdad? La ventaja es haber tenido una intervención como la que acaba de desarrollar Dayana, ¿verdad? Siempre es mucho más sencillo intervenir cuando ya el terreno ya fue de alguna forma preparado, ¿verdad? Pero también es todo un reto, porque ahora, ¿qué puedo yo agregar que sea pertinente para ustedes? Bueno, hablemos entonces de lo que está expuesto en esta circular, ¿verdad? Que vieron ustedes en el slide anterior. Esto es parte de una serie de orientaciones, sugerencias que se emanaron luego del receso que tuvimos, ¿verdad? Hace algunos meses. Originalmente la primer parte de este plan de nivelación salió en una circular también emitida por el despacho del Viceministerio Académico, la circular 026, ¿verdad? Que desarrolló dos de los primeros grandes puntos que tenían que ver con este plan de nivelación, y posteriormente la circular que ahorita nosotros vamos a trabajar desarrolló los puntos 3 y 4, ¿verdad? Los dos primeros que salieron antes fue lo que ustedes conocieron como todo el proceso de articulación curricular y toda la evaluación de los aprendizajes. Esa serie de orientaciones y de recomendaciones que nos dieron para precisamente volver a retomar ese proceso de mediación y de evaluación luego del receso. Esta otra circular retoma aspectos más ligados a la parte del abordaje de poblaciones en condición de vulnerabilidad, inclusión y también algunos elementos en cuanto a los programas de acceso e implementación de competencias tecnológicas en el proceso educativo. Yo voy a hablar específicamente del punto 3, el que ustedes ven ahí en pantalla, el que tiene que ver con los apoyos educativos para la inclusión y la atención a la diversidad. Dentro de esto, ¿verdad? Hay varios, a su vez, subtemas. Uno de ellos, el que vamos a desarrollar con mayor detalle en este momento, que tiene que ver con los riesgos de exclusión educativa y vulnerabilidad. Algo que ya, insisto, Dayana ha expuesto muy bien. Entonces vamos a hablar de 4 temas. El tema de la organización y planificación, el tema de la estrategia de alerta temprana, sobre lo cual creo ya no voy a ampliar mucho, Dayana lo dijo todo y muy bien además. La reincorporación de personas al sistema y el tema de las redes colaborativas y redes de liderazgo estudiantil. Todo esto que salió en esta circular es aplicable para todas las modalidades educativas, eso es importante. Y bueno, el día de ayer tuvimos una oportunidad de trabajarlo también con los EPIs de las modalidades nocturnas y hoy evidentemente con todos los que aquí están presentes. Podemos avanzar si son tan amables. Sobre el primer punto, la organización. Vamos a ver, si nosotros nos planteáramos un reto, cualquiera que sea, en el proceso educativo, pueden pensar ustedes en lo que ustedes siempre hayan querido y cómo hayan soñado el sistema educativo, sus clases en el aula, su institución, cualquier elemento que esté relacionado con nuestro trabajo día a día en el MEP. Lograrlo tiene que partir de un principio fundamental, que tiene que ser la organización y la planificación. Está más que dicho que cualquier trabajo que uno pretenda, sea en un aula, como director, como orientador, como parte de una regional, como el director regional, como un asesor en una instancia central, cualquiera que sea, necesita organización. Esta evidentemente no es la excepción. Cuando hablamos de atender la exclusión educativa, la reincorporación, tenemos que visualizar cómo nos vamos a organizar en un centro educativo. Y bueno, el planteamiento evidentemente es conformar un equipo. Pero aquí el gran reto y lo que siempre se ha planteado es, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea
uno de esos montones de equipos que a veces se conforman, ¿verdad? Y la propuesta está precisamente en tratar de incluirlo en una lógica de planificación estratégica. Y ahí es donde empezamos a hacer un cambio en la gestión, un cambio en la visión. Es decir, es un equipo que va a tener a su cargo, digamos, algunos elementos bastante importantes relacionados con la exclusión, pero que no trabaja solo, no trabaja aislado y tampoco es el único responsable de poder hacerlo todo. Por el contrario, más bien vamos a ver ahorita cuál es un poco la dinámica de aprender a trabajar de manera colaborativa y en equipo. Pues bien, este equipo que se conforma en los centros educativos, de lo que entiendo ustedes son parte, ¿verdad? Lo primero, y que el primer gran reto es, bueno, ¿cómo estamos? O sea, cualquier instancia que necesite planificar, necesite saber cómo está. Uno no puede pretender hacer un trabajo sin hacer algún tipo de planificación. Y aquí yo no hablo únicamente de la planificación que hacemos día a día con nuestras asignaturas, ¿verdad? La planificación didáctica, por ejemplo, ¿no? Aquí hablo también de esa planificación mucho más integral de una institución, su plan, su misión, su visión, porque efectivamente esto es algo muy importante. No es un requisito más que pide la supervisión o que se haya inventado la dirección regional o algo por el estilo, no. Es en realidad el elemento que tiene que marcar toda la orientación clave de lo que haga una institución educativa. Lo que queda plasmado en su planificación es evidentemente lo que capta contenido presupuestario, sobre lo que se rinde cuentas, sobre lo que se enfatizan las distintas actividades, en fin, de ahí su alta relevancia. Y para poderlo hacer bien, es también importantísimo tener metas muy concretas. Hoy, en un escenario como el que tenemos de pandemia, con tantas restricciones de carácter presupuestario, evidentemente las restricciones que nos ha marcado, digamos, los elementos para cuidar nuestra propia salud, nos implica plantearnos metas que sean realizables, que sean palpables. Eso es una clave importante, ¿verdad? Porque solo ustedes saben cómo están las situaciones realmente en sus comunidades, solo ustedes saben cómo están realmente las problemáticas o incluso los puntos a favor con los que puedan contar. Entonces, este primer gran punto es necesario tenerlo muy claro, porque a partir de ahí sale todo, ¿verdad? A partir de que yo tengo entonces metas muy claras, puedo empezar a visualizar qué tipo de gestiones o coordinaciones debo de hacer. Dayana hizo mucha mención en esto, en cómo coordinar al interno, al externo. Bueno, yo tengo claridad de qué tengo que hacer, en tanto sé qué es lo que me está pasando. Entonces, partimos principalmente de ese elemento, de la organización y planificación. El segundo elemento tiene que ver con la estrategia de alerta temprana. Insisto, no voy a ahondar, yo creo que ya Dayana fue bastante extensa con esto, tal vez sí mencionarles que parte de lo que se está desarrollando actualmente es cómo hacemos para que este sistema de alerta temprana esté digitalizado, ¿verdad? Sea algo más amigable, pero a la vez automatizado, que sea cada vez más rápido, más efectivo, nos lleve menos tiempo, pero que nos lleve a los mismos resultados. Y parte de eso va a estar incluido precisamente en la plataforma Saber, que como ustedes muy bien saben, es la plataforma que desde el año anterior nuestro ministerio está empezando a desarrollar, que nos ha permitido en poco tiempo ya tener logros importantes. Ayer les comentaba a los colegas de los centros nocturnos que uno podría decir, bueno, resulta que Costa Rica, o siempre hemos tenido registros de matrícula, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, ahí sí, el MEP da estadísticas, da muchas cosas, da información. Verán que Costa Rica no tenía idea de quiénes eran las personas estudiantes que estaban matriculadas en un sistema de información. Lo sabían los centros educativos, lo sabía por supuesto el director, la directora, ¿verdad? En algunos casos los supervisores, pero no había un sistema integrado que nos dijera quiénes son esas personas. Sabíamos cuántos, pero no quiénes eran. Entonces, a partir del registro de matrícula que se hace por cédula, hay un cambio, digamos, cualitativo y cuantitativo importante. ¿Por qué? Porque se habla de un registro nominal, es decir, que podemos ya darle trazabilidad entonces a las personas, saber dónde están ubicados, si se trasladan, si permanecen o no. En el caso de la exclusión educativa ha sido fundamental porque nos ha permitido tener datos que anteriormente no teníamos y ahorita les voy a contar algunos ejemplos de ellos. Entonces, esto es algo importante y que es necesario también conocer porque, insisto,
Muchas de estas cosas no se hacen con la intención de recargar función, por el contrario, más bien se hacen con la intención de tener data en tiempo real, data actualizada, data real, ¿verdad?, que permita tomar decisiones. Para eso es que se hacen este tipo de instrumentos. Podemos avanzar, por favor. Y por aquí podemos poner un ejemplo. Costa Rica ha venido trabajando también en el tema de reincorporación de personas al sistema educativo. Pero, ¿qué es esta vaina de la reincorporación? A la larga lo hemos hecho, sí, claro, desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos hecho de forma sistemática y mucho menos con información clarita sobre lo que estábamos realizando. La reincorporación no es más que todos aquellos esfuerzos que hacemos para que gente que haya sido excluida vuelva a estudiar. Es decir, la reincorporación se da porque hay exclusión educativa. Por eso es que los dos fenómenos van de la mano. Para que haya gente que necesite volver a estudiar es porque en algún momento dejó de hacerlo. Y aquí vieran que el escenario nos cambia porque encontramos gente en distintas condiciones. Por ejemplo, podemos hablar de que la reincorporación se puede dar en un mismo ciclo lectivo. Claro que sí, ¿verdad? De acuerdo al reglamento de matrículas y traslados, artículo 20, inciso C, ¿verdad? Bueno, la colega de evaluación, que sé que maneja muchísimo mejor que yo estas cosas, ¿verdad?, lo podrá corroborar, nos dice que una persona estudiante, luego de un mes calendario continuo de no asistir, que se ha comprobado y evidentemente que no haya ninguna justificación, podría ser una persona que ya esté en condición de exclusión, ¿verdad? Bueno, pero sabemos que precisamente gracias al gran trabajo que ustedes realizan día con día en los centros, muchas instituciones no se dan por vencidas, siguen contactando, siguen ubicando, siguen llamando, ¿verdad? Ahora en la pandemia tratan de hacerlo con los mismos estudiantes, con gente de la comunidad, en fin, han aplicado gran cantidad de estrategias, ¿verdad? El punto es que esas personas en algunos casos retornan al sistema, eso es una reincorporación. Pero hay gente que se reincorpora por otros medios o tiene otras condiciones. Por ejemplo, con saber nos dimos cuenta de algo que nunca habíamos podido cuantificar en el método. ¿Cuánta gente que había sido excluida el año anterior, es decir, en el 2020, volvía a matricular en el 2021? Fíjense que el año pasado Costa Rica, mediante saber, reportó que fueron excluidas un poquito más de 18,000 personas. Por cierto, de ellas, ayer les mencionaba a los colegas de los colegios nocturnos, que la gran mayoría ubicadas en modalidades de educación de personas jóvenes y adultas. Ya de por sí el dato es bastante particular porque ese no es un comportamiento típico. Siempre hemos tenido, digamos, mayor cantidad de personas. Pareciera interesante ver que en el marco de la pandemia la gente ha logrado permanecer. No es casualidad que el Estado de la Educación no lo haya señalado en su último informe. La gente permanece. Ahora los retos son otros. ¿Cómo hacer para que aprendan más y mejor? Y además también la exclusión ya no pasa solamente con la permanencia, sino para que tengan las condiciones en igualdad de condiciones, ¿verdad? Gente sin conectividad, gente que no puede accesar muchísimas veces al proceso educativo, en fin, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. El punto es que de esa gente, de esos 18,000, matricularon 10,000 este año, es decir, se reincorporaron 10,000. Se dan cuenta, estas personas tienen condiciones diferentes a las que teníamos un mes o las que empezaron este año a estudiar, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que hay 8,000 que no, 8,000 que hoy sabemos, cosa que antes no, quiénes son, dónde estudiaron, en cuáles centros educativos, ¿verdad? En dónde estaban ubicados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información ya se tiene. O bien está aquella gente que tiene mucho tiempo. Gracias a las maravillas de este sistema educativo, nosotros reincorporamos personas con 90 años inclusive. Eso, aunque a veces nos suene un poco difícil creerlo, es así. Gente con esa edad vuelve a retomar su estudio. Bueno, eso es mucho de lo que tenemos que hacer. Para el trabajo con esta gente, evidentemente hay otro tipo de estrategias. Después de tanto tiempo de no estar escolarizados, volver a retomar el estudio implica no solamente un reto para matrícula, es un reto para mediación pedagógica, para evaluación, para muchas otras cosas. Bueno, por eso es tan importante tenerlo muy claro. Una vez que hablamos entonces de la reincorporación, es claro que hay que ver y identificar quiénes son esas personas, dónde están. Y por eso es que el tema de la alerta temprana está tan importante, porque es lo que nos permite trabajar de manera preventiva, es decir, antes de, no cuando se nos
viene encima, digamos, ya la problemática, ¿verdad? Para tratar de buscar algún tipo de apoyo, para tratar de buscar esas gestiones de las que hablaban los colegas anteriormente. Otro gran reto con la reincorporación es divulgar la oferta. Ustedes mejor que nadie lo saben. Es más, hiciéramos aquí la pregunta de cuántas modalidades educativas tiene el MEP. Eso es interesante. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿verdad? Y uno de repente dice, creo que como 10, creo que como 15, como 19. El punto es que son muchas, ¿verdad? Y a veces ni nosotros mismos las manejamos. Y ahora pensemos entonces en una persona que quiera volver a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo poder hacerlo sin tener conocimiento? Que hay tantísimas alternativas. Educación abierta, tenemos la educación de adultos que está combinada con educación técnica, la educación de adultos que ofrece oferta emergente, ¿verdad? En fin, hay tantas alternativas. ¿Qué más decir en la oferta diurna en la que hoy está aquí convocada, ¿verdad? Con todo el tipo de colegios académicos que tenemos, ¿verdad? También propiamente los colegios técnicos, en fin. Para poder reincorporar, la gente tiene que conocer cuáles son las opciones. Segundo, hay que hacer muchísimo más accesible la matrícula. Hay gente que para poder matricular tiene que sortear montones de obstáculos, ¿verdad? Entonces, la reincorporación es por eso todo un reto. Piensen en una persona que viva en condición de pobreza, que quiera volver a estudiar y que además tenga, no sé, 20 años de haber dejado su estudio. Como les decía, son retos, digamos, mucho más complejos que simplemente matricularles. Bueno, y lo otro evidentemente es en el tema de reincorporación. Esto es algo que no depende únicamente del MEP, sino que hay que hacer en conjunto con otras instituciones. Por eso hay muchas estrategias que ustedes tal vez han escuchado, Mesoamérica, Puente al Desarrollo, lo que las mismas direcciones regionales planifican, etcétera. Es decir, hay muchas iniciativas que hoy en día apoyan al MEP precisamente para lograr estos objetivos. Podemos avanzar, por favor. Por último, para ir cerrando, digamos, esta parte, es importante entender que lo que vayamos a hacer, insisto, no puede ser una responsabilidad exclusiva de una persona, ni siquiera de un equipo. Es la responsabilidad de todo un centro educativo. Yo siempre, ayer planteaba y siempre lo digo, es decir, ¿cuál funcionario del MEP puede decir que no tiene una responsabilidad para que las personas permanezcan en el sistema educativo? Y estoy hablando evidentemente desde quien abre la puerta en un centro educativo, quien hace el proceso de mediación, las direcciones, los orientadores, la gente de las regionales, la gente del nivel central, absolutamente todas las personas tenemos una responsabilidad con esto. Entonces, si todas las personas tenemos una responsabilidad con esto, significa que la lógica nos debería de decir, hay que trabajar de manera colaborativa. Y eso tiene que ver con las redes. Las redes, esas articulaciones que hablaban antes las compañeras, ¿verdad?, son fundamentales. Y hay por montones. Si hay algo que tiene Costa Rica constituida, son redes. Pareciera mentira. O sea, las instituciones se reúnen montones de veces. Y además, muchas veces las mismas instituciones y a veces las mismas personas inclusive, ¿verdad? En algunos casos, los colegas de las direcciones regionales tienen esa gran oportunidad. Lo cierto es que esos recursos, esos insumos, esos proyectos, esos recursos que están ahí, ¿verdad?, a veces escasos, pero que están, ¿verdad?, pueden también apoyar a los centros educativos, porque ya vimos que la exclusión es tan compleja, que tiene tantas causas, que va a requerir ayuda de muchas otras instituciones, porque nosotros no podemos lograrlo todo, porque muchas de las causas van más allá de enseñanza, tienen que ver con otras consideraciones. Entonces, bueno, el poder mapear esas redes, tener rutas de coordinación. Yo puedo saber que hay 20 redes en Coto, pero si no tengo la idea de cómo referir, de cómo pedir un apoyo, de a quién llamar, de a quién contactar, a cuál institución, pues evidentemente tampoco el asunto va a avanzar. Entonces, a eso se refiere el definir esas rutas de coordinación, saber eventualmente cómo puedo canalizar. Y estoy totalmente convencido, porque lo sé y lo he visto, que el equipo con el que ustedes cuentan en esta dirección regional tienen herramientas de sobra para poderles apoyar y orientar con este trabajo que estamos diciendo. Y bueno, el otro gran reto en esto de las redes es, ¿y qué hacemos en el centro educativo? ¿Qué hago yo en mi colegio? ¿Qué hago en mi institución, en mi escuela, en mi jardín de niños? Bueno, también pasa por podernos poner de acuerdo. Si quisiéramos trabajar la exclusión,
vamos a ver, ¿cómo vamos a decir voy a trabajar exclusión educativa sin trabajar de la mano con el comité de evaluación, sin trabajar de la mano con el comité de apoyo, sin trabajar de la mano con el comité de calidad, sin trabajar de la mano con el comité de convivir, por ejemplo? O sea, los equipos no están ahí para hacer pelota, los equipos están ahí para hacer propuestas concretas, y esas propuestas de trabajo, ojalá puedan hacerse en conjunto. Entonces, bueno, si yo quiero trabajar la permanencia, ¿cómo hago para poderme asociar con estos otros compañeros y compañeras que a veces incluso somos nosotros mismos? Entonces, ¿cómo hago para que esos procesos vayan de la mano? Eso es muy importante. Y nos queda además agregarle los otros actores fundamentales dentro de todo esto. ¿Quiénes? Las personas estudiantes. Yo siempre me hago la pregunta, ya para ir cerrando esto, ¿quiénes hacen las políticas educativas? ¿Verdad? ¿Los adultos o las personas estudiantes? Posiblemente ustedes coincidirán conmigo que los primeros somos los adultos. ¿Quiénes las aplican? Posiblemente los adultos. ¿Quiénes las evalúan? Posiblemente los adultos. ¿Y qué decimos nosotros de cuál es el centro del sistema educativo? ¿Quién es el centro del sistema educativo? ¿Quiénes son? No sé si lo ven, hay una paradoja. Resulta que el actor más importante es el que menos participa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que las redes se fortalezcan, para que los estudiantes puedan dar su opinión, puedan proponer, ¿verdad? Y aquí no es simplemente ir a hacer participación en un acto cívico, no, es realmente escucharles. Es que tienen mucho que decir. Y al igual que nosotros mismos como funcionarios, a veces vemos ciertos temas de lado porque no estamos involucrados, pero cuando alguien nos invita, mira, participar de esta actividad, y nos damos cuenta, nosotros mismos decimos, mira, qué bonito, mira todo lo que hacía ese equipo, yo no sabía, y siempre fui aquí en el colegio vi, y yo no tenía ni idea. Bueno, tal vez lo mismo le pase a los chiquillos. Saber que si ellos pueden aportar, pueden buscar soluciones importantes. Y bueno, esto nos lleva al intercambiar experiencias y evidentemente, cerrando el ciclo con lo que partí es, nada de esto tiene sentido si no lo incluimos en la planificación. Entonces, si todo esto de lo que he hablado hasta ahorita logramos plasmarlo en nuestros planes de trabajo, es muy probable que tengamos una orientación mucho más estratégica y con mejores resultados. Entonces, bueno, yo dejaría lo mío por acá y les agradezco de verdad muchísimo el espacio. Muchas gracias, don Irving, por esta amplia explicación con referente a lo relacionado con un UPRE y esta serie de estrategias que nos presenta el compañero don Irving. Don Irving se quedará con nosotros un ratito por acá más, por aquello de que surja alguna consulta que don Irving nos pueda colaborar. Reiteramos el agradecimiento, don Irving. Bueno, a continuación vamos a trabajar sobre un criterio técnico del Departamento de Evaluación. Para esto nos va a colaborar nuestra compañera Marjorie, que es la asesora regional de evaluación, y ella tiene a cargo este espacio de algo que pues ha tenido algunas dimes y diretes por ahí, y mi compañera Marjorie pues nos viene a aportar para aclarar ese aspecto y seguir creciendo. Compañera Marjorie, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Qué gusto poder conversar un ratito sobre evaluación y poder ver algunas dudas que se han podido generar, que se han ido generando a través de la evolución que se ha dado en este curso lectivo, ¿verdad? Porque esto ha sido una evolución. Hemos ido mejorando, hemos ido dándole soluciones a las situaciones que se van dando, que se han ido dando con respecto a situaciones de evaluación, situaciones de vinculación. Y ahora que terminamos este periodo, este primer semestre, pues aparece una situación bastante atípica, ¿verdad? Aparece una situación que ha puesto a pensar a varios de ustedes, y es con el asunto de los insumos. Con el asunto de los insumos. ¿Por qué? Bueno, porque pasa que con esto de que estamos preparándonos para el CIRIMEP, para llenar el informe descriptivo de logro, y el hecho de que algunos estudiantes se están trasladando, otros, gracias a Dios, están regresando a nosotros, se están vinculando,
pues nos encontramos que hay estudiantes que por muchas razones, y ahorita vamos a conversar algunas de ellas, pues están sin insumos en este primer periodo. Y la pregunta desde hace unos días, hace un tiempo, era, bueno, ¿qué hacemos con estos estudiantes que no tienen insumos? Bueno, cuando hablamos de insumos es muy importante que no pensemos en un insumo solamente con el producto de la GTA. La GTA es un proceso. Entonces, puede ser que el estudiante pues, no me haya presentado al final el documento, pero en el tiempo que estuvo de forma presencial conmigo en la clase, yo estuve evaluando, porque evaluamos en todo momento y para eso tenemos rúbricas, ¿verdad? Y en todo momento estamos haciendo estas evaluaciones y por lo tanto yo puedo dar una valoración, un juicio de valor, así se llama, con respecto al nivel de desempeño del estudiante. Entonces, que no me entregó la GTA, bueno, es una situación que requiere que nosotros conversemos con el estudiante, que conversemos con el padre de familia, pero no significa que porque no entrego la GTA, yo no tengo insumos para colocar una nota. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, ¿por qué? Porque tengo la parte presencial. Cuando no tengo la parte presencial, porque el estudiante, como en la mayoría de los casos que ustedes están manejando con respecto a la desvinculación, no estuvo en el semestre y ahorita estamos recuperándolo, gracias a Dios. Entonces aparece un criterio técnico que se emite desde Asesoría Nacional. Y este criterio técnico nos dice que es primordial que nosotros, las personas docentes, pues podamos determinar los aprendizajes fundamentales que tienen los estudiantes. ¿Para qué? Bueno, para poder darle continuidad a su proceso educativo, para poder tomar decisiones asertivas y oportunas con respecto a qué vamos a hacer con estos estudiantes que gracias a Dios están regresando a nosotros, para ayudarles a que sí tengan un aprendizaje significativo y también pues para darle una certificación. Entonces nos dice este criterio que en caso de que el estudiante haya estado desvinculado, que el estudiante no hubiera estado en el sistema educativo, como ya lo explicaba don Irma, que el estudiante venga de otro país y no tenga ningún documento ni nada que certifique que estuvo recibiendo educación en este tiempo, entonces nosotros le aplicamos una estrategia evaluativa sumativa. Y ahí entonces volvemos al concepto de estrategia evaluativa sumativa y vamos a definirlo como una serie de actividades que le vamos a proponer al estudiante con respecto a algunos aprendizajes esperados. Y dice algunos, ¿por qué? Porque nosotros como profesionales de la educación determinamos cuáles aprendizajes que trabajamos en este primer semestre son los más importantes, que son primordiales, y son esos los que vamos a valorar. No es que vamos a agarrar, ¿verdad? Y le vamos a decir al estudiante, usted llegó y entonces ahora usted me hace todas las GTA de este semestre y también las estrategias evaluativas sumativas y tiene una semana, ¿verdad? Eso no es justo ni para el estudiante ni para el docente y no termina siendo significativo. Es un desgaste para el docente, es injusto para el estudiante y por supuesto que no se va a sentir bien recibido y esa no es la intención. La intención es que el estudiante sienta, y yo sé que acá en la región Coto eso es algo que nos caracteriza, que sienta que estamos contentos de que vuelva al sistema, que estamos contentos de que desee superarse, de que quiera salir adelante con el estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar algunos aprendizajes esperados que son básicos, muy importantes en el proceso de aprendizaje. Vamos a construir una estrategia evaluativa sumativa. De ser posible, vamos a trabajar con el estudiante un poquito para realimentarlo, para poder activar esos aprendizajes previos que el estudiante ya posee y le vamos a aplicar la estrategia. La nota que nos dé esa estrategia evaluativa es lo que le vamos a asignar en el primer semestre. Muy importante decir que este criterio ya fue compartido a nivel regional desde hace casi un mes. Les pasamos un oficio desde la dirección regional porque nuestra intención como departamento de asesorías pedagógicas y de la dirección regional es acompañarles a ustedes en sus procesos, es acompañarles en su trabajo tan arduo que realizan y que lo han hecho muy bien, que la verdad es que
que no queda más que agradecerles porque ha sido un trabajo muy duro y en todos los centros educativos pues han sacado la cara por nuestra región y han acompañado a los estudiantes. Pues he tenido muchas conversaciones con muchos de los que están hoy presentes acá y me alegra muchísimo el poder compartir con ustedes y el poder ver cómo se han esforzado, las decisiones asertivas y oportunas que han tomado para ayudar a estos estudiantes a poder encontrar el camino hacia el aprendizaje y el poder incorporarse y regresar al sistema. Entonces, este criterio pues nos ayuda a resolver esa situación que nos presentaba. Pero este criterio tiene unas excepciones y es importante que lo conversemos. ¿Por qué? Bueno, porque esto es cuando el estudiante estuvo desvinculado, cuando no estuvo en el sistema, ya sea porque estuvo enfermo, como en el caso de una estudiante que estuvo convaleciente por varios meses, luego estuvo recuperándose y hace poquito ingresó. Entonces, se le matriculó y se le está aplicando ya las estrategias evaluativas sumativas para determinar su primer periodo. ¿Como qué otro ejemplo? Bueno, como una estudiante que estuvo en prisión algunos meses de este primer semestre y también estuvo desvinculada. Entonces, al salir de prisión, pues nosotros aquí estamos esperándola y el centro educativo, que para mí es un orgullo, el saber que se toman decisiones tan asertivas, pues la recibe y le da la oportunidad de poder continuar con su proceso educativo. Eso es desvinculación. Pero cuando el estudiante viene del sistema, ya sea de una modalidad distinta que no es equiparable con lo que tenemos acá, eso entonces no es desvinculación, es que estuvo en un proceso. Voy a mostrarles un par de ejemplos de excepciones a este criterio. Una excepción a este criterio es un estudiante que viene saliendo ahorita en julio de un curso lectivo de un colegio con horario diferenciado, un colegio privado, sale en julio y se presenta ahorita en septiembre a principios solicitando la matrícula y pidiendo que se le haga una estrategia evaluativa sumativa para poder cumplir con este curso. En ese caso, nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no podemos certificar 2 veces el tiempo del estudiante en el mismo sistema educativo. En este caso, se le puede aceptar al estudiante porque en el reglamento de matrícula y traslado dice que hay un tiempo límite para la matrícula, pero también deja claro que es el director quien toma la decisión de si lo acepta o no. Entonces, bueno, en este caso, como nosotros pues vivimos en un país lleno de deseos por respetar los derechos de las personas y pues el acceso a la educación, pues yo creo que los directores, vamos a decir o van a decir, pues que los aceptamos. Pero sí les puede quedar claro, tiene que quedar claro a la persona estudiante y a su encargado legal, que este tiempo que estará aquí, en este caso particular, será solamente formativo. ¿Por qué? Porque no podemos dar fe, no podemos certificar de su aprendizaje, porque ya hay una certificación del tiempo en el que no estuvo con nosotros. Ese es un caso en el que este criterio no aplica. Otro caso en el que este criterio no aplica es como que también se ha dado acá en la región, una estudiante que estuvo o está matriculada en un programa para estudiantes jóvenes y adultos, que ha estado estudiando y preparándose con un docente para poder hacer pruebas, pero no matricula las pruebas, sino que pide el traslado hacia un centro educativo nocturno y pide el traslado. No se puede hacer ese traslado, sino que se le acepta por la misma razón que les expliqué anteriormente, pero no podemos certificar el tiempo anterior a esta persona. ¿Por qué? Porque ya estaba incluida en el sistema. Esta persona no ha estado desvinculada. Entonces, esas son 2 excepciones en las que podría no aplicarse este criterio. En todas las otras, lo primero que tiene que estar presente es el contexto del estudiante. Y en eso, pues, esta región yo me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. He visto cómo los directores y las personas docentes siempre primero han visto a la persona
y sus características y sus situaciones y sus particularidades, y luego han tomado decisiones con respecto a qué hacer para ayudar y para pues guiar a esta persona hacia mejorar, ¿verdad? Entonces, primero es el contexto. Una vez analizado el contexto, la particularidad, pues entonces tomamos decisiones con respecto a cómo ayudarle a incorporarse o a vincularse en este sistema. Eso sería con respecto al criterio técnico. Muchísimas gracias y qué placer trabajar con ustedes hoy. Muchas gracias, compañera Marjorie, por todos los aportes referentes a este mundo de la evaluación, ¿verdad? Que es muy rico y muy importante seguir aprendiendo cada día más. Bueno, después de que Marjorie nos ha ayudado un poquitito en el trabajo de lo que ha sido el mundo de la evaluación, vamos a pasar con mi compañera Lorena Solano, asesora de educación especial, para que ella nos va a trabajar un tema con referente a una resolución que salió y que está por ahí, que es muy importante que nosotros conozcamos y manejemos. Compañera Lorena, buenas tardes, bienvenida, un placer tenerle acá. Buenas tardes, Maynor, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras presentes hoy. Es un gusto para mí trabajar con ustedes, realmente porque este es un tema de interés para todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es bueno reunirnos para discutir y para analizar todas las situaciones que se vayan dando con respecto a este proceso educativo y sobre todo en cuanto a lo que es la atención a la particularidad, a la individualidad que tiene cada una de nuestras personas estudiantes. En el caso de las resoluciones por recargo que se están implementando, las voy a poner en autos porque resulta que los comités de apoyo y de evaluación, tanto de primaria como de secundaria, están trabajando, siempre han trabajado de manera coordinada. Ese es un trabajo que han venido haciendo ambos comités y lo han hecho de una forma excelente. Se refleja siempre en el accionar de cualquiera de los abordajes de los estudiantes que en algún momento se han visto. Bajo esa premisa es que se está dando una resolución por recargo, ¿verdad? Pero esa resolución está trabajándose ahorita con los comités, hago la excepción, con los comités de evaluación de primaria, no así con los de secundaria, y con los comités de apoyo, obviamente, de primaria y de secundaria. Más o menos, bueno, y además de que debe darse siempre en el caso de primaria con las escuelas que son de carácter técnico, las escuelas que son más grandecitas, y con los colegios, sobre todo, ahora son las escuelas que tienen una cantidad de estudiantes significativa, mayormente significativa. Dentro de las funciones que se están trabajando o que se están rediseñando, está la de identificar a las personas estudiantes que aplicaron la estrategia de promoción y valorar su rendimiento en el desempeño de dicha estrategia. Un poco para ver la trazabilidad y ver la condición en la que se encuentra la persona estudiante, por lo que decía la compañera Dayana, lo que estaba explicando Irving y que ahorita estaba retomando la compañera Marjorie, que tenemos siempre que estar con la atención puesta en esa persona estudiante para poder dar el abordaje de la manera más propicia, más atinente y más asertiva posible, para no tener que lamentar, sino más bien prevenir que se dé una condición. Además de eso, está identificar a las personas estudiantes que se les aplicó la estrategia de alerta temprana en el curso lectivo 2020 y revisar su avance en el informe descriptivo de logro. Ya tenemos entonces el referente de niños y jóvenes que se les ha aplicado la estrategia porque hubieron condiciones de riesgo, de vulnerabilidad en el curso lectivo pasado. Entonces, bajo esa premisa también vamos a darle un seguimiento y ese seguimiento se va a reflejar en ese avance, en ese que está en el informe descriptivo de logro. Es por eso que sí se les hace un llamado que ese informe descriptivo de logro tenga condiciones de confiabilidad y objetividad, que no lo hagamos así como por hacerlo, sino más bien que sea apegado a las condiciones que realmente está reflejando el estudiante. ¿Cuáles son las condiciones en las que ese estudiante obtuvo, digamos, la cantidad de habilidades que se le han transmitido
y cuál es, digamos, su nivel de logro. Entonces es muy importante que ustedes en eso sean lo más objetivos posibles. Y la tercera es identificar a las personas estudiantes que en su informe descriptivo de logro 2020 alcanzaron un nivel de desempeño inicial. Esto porque ya sabemos que las personas estudiantes que han estado en una nomenclatura inicial, se parte del hecho que no han tenido esa habilidad entonces totalmente implementada. Es por eso que hay que retomar, en algunos casos articular con aprendizajes anteriores para poder reforzar ese aprendizaje. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda avanzar de manera franca y exitosa en los procesos que siguen adelante. Entonces, dentro de este proceso sabemos que evaluación, comité de evaluación de los aprendizajes y comité de apoyo educativo son entes mediadores y cohesores en ese proceso. Son garantes de que a ese estudiante se le va a aplicar o se le van a trabajar todas las adaptaciones, los apoyos que requiera. Y para eso hay una gama bastante extensa. Dicha gama, bueno, está también explicitada en la 03-2013, que ahí están hablando de los apoyos. Ahí tienen ustedes también ya un instrumento que se está generando para trabajarlo, ¿verdad? El registro de apoyos, donde pueden también reflejar cuáles, dentro de todas las posibilidades que hay, de las alternativas, se les está aplicando. Y entonces es todo por el momento y muchas gracias, estoy para servirles. Muchas gracias, compañera Lorena, por su participación y colaboración con referente a esta resolución. Es muy importante tener claro y presente este aspecto. Bueno, para continuar la agenda de trabajo que tenemos planteado el día de hoy, vamos a invitar a la compañera Adriana Azofeifa, que es docente del ETIR, que nos va a trabajar una herramienta, la cual creemos que va a venir a colaborar en este proceso de trabajo que estamos haciendo con referente a los EPI. Muy buenas tardes, compañera Adriana, bienvenida, un placer tenerle acá. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y aprovechar para agradecerles que 191 personas se nos unieron a esta reunión, de verdad es todo un éxito. Bueno, ¿de qué se trata este informe de priorización? O se estarán preguntando algunos por qué doña Lorena les hablaba de funciones para comités de evaluación o para comités de apoyo, si esta es una reunión para equipos de permanencia institucional. Bueno, les vamos a explicar. Como bien lo reiteró Dayana y el compañero Irving, esto es un trabajo de todos y de todas. Y precisamente, aunque la resolución va para integrantes de comité de apoyo, de primaria y secundaria y de evaluación en primaria, necesitan la colaboración de los EPIs, para empezar a trabajar con las indicaciones que indica la resolución. Si algunos ya la revisaron o incluso hay muchas instituciones que ya están trabajando en las mismas, saben que son muchas las funciones que se nos asignaron, pero debemos de partir. Entonces, esta herramienta que precisamente les vamos a compartir en este momento es un insumo de apoyo para que ustedes inicien el proceso de identificación. ¿De identificación de quiénes? Bueno, de esas personas estudiantes que indica la resolución que debemos de detectar para iniciar a brindarles un plan de atención prioritario. Bueno, entonces, esta herramienta que ahorita se está proyectando en pantalla es muy sencilla, se elaboró desde la dirección regional, pero ustedes la pueden modificar, le pueden hacer las modificaciones que quieran, o puede ser que desde la institución ustedes diseñen alguna otra estrategia para realizar el proceso de identificación, pero les repito, es un insumo de apoyo para que ustedes como EPI, o de repente podría pensar que alguno de los coordinadores EPI pertenece al comité de apoyo o de evaluación de su institución, y bueno, de aquí iniciarían a trabajar en el proceso de priorización. Entonces, como les mostramos acá, la herramienta recoge la información de la cédula de la persona estudiante, el nombre completo, y es muy importante saber cuál fue el nivel de desempeño 2020. Si vemos que la pestañita se despliega, podría ser que el nivel de desempeño de la persona estudiante fue en condición de inicial, o podría ser que esa persona estudiante concluyó el 2020 sin entregar evidencias, que sabemos que fue una situación que se dio en muchas de nuestras instituciones, que los estudiantes se desvincularon y no entregaron evidencias en el segundo periodo 2020.
Bueno, ¿qué pasó con esas personas estudiantes que tuvieron esa condición en el 2020? ¿Realizaron estrategia de promoción? Bueno, entonces la herramienta también nos permite recopilar esa información. Si la persona estudiante realizó estrategia de promoción, sí o no. Entonces la pestañita se nos despliega para recopilar esa información, porque podría ser que aunque esa persona estuvo vinculada, no requirió realizar la estrategia de promoción. Pero también es muy importante para los comités de apoyo y de evaluación conocer si esa persona estudiante que obtuvo un nivel de desempeño inicial o que realizó estrategia de promoción en algún momento fue identificada por el equipo de permanencia. En algún momento se le activó una alerta temprana porque precisamente las personas estudiantes que cumplieron con alguna de esas condiciones estaban en condición vulnerable, estaban identificadas en algún riesgo de desvinculación. Entonces es importante conocer si pudieron identificarse, si se les activó la alerta temprana y si estuvieron en alguna ruta de seguimiento. Y si no es así, para empezar a tomar decisiones. Les repito, este es un insumo de apoyo, ustedes pueden modificarlo, pueden crear alguna otra estrategia. Algunos centros educativos de los que hemos visitado incluso enseñaron unas herramientas muy valiosas donde incluso ya están recopilando información del primer periodo 2021 e inclusive están recopilando información de todas las asignaturas de la malla curricular de la institución. Bueno, ¿dónde encontramos esta herramienta? Esta herramienta es parte de los insumos que se les compartió junto a la circular. En la circular donde se les invitaba precisamente a esta reunión, se les anexaron varios documentos, entre ellos la herramienta para el informe de priorización, se les compartió también el protocolo UPRE para el segundo periodo 2021, se les compartió el criterio técnico de evaluación y además se compartió con ustedes la actualización de la alerta temprana que surgió o tuvo algunas modificaciones en la ruta de seguimiento que corresponde a la página 3. Entonces, todos esos insumos se les hizo llegar vía correo electrónico a los correos institucionales de cada centro educativo. Pero si algún compañero no los tiene, quizás el director o la directora no se los compartió, podría comunicarse con su enlace para que se los haga llegar directamente. Bueno, de mi parte, esta sería mi participación. Muchísimas gracias y le doy el espacio al compañero Maynor. Muchas gracias, compañera Adriana, por este aporte tan importante con referente a esta herramienta que sé que viene a colaborar en este arduo trabajo que hacemos todos en el Ministerio de Educación Pública. Y por ahí alguien anotó en el chat que sí, que tenemos mucho trabajo, sí, todos tenemos mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, porque sabemos que estamos formando a esa población tan importante que son nuestros jóvenes y niños. Bueno, hemos estado a lo largo de esta jornada de trabajo, hemos abierto el chat para que usted escriba sus consultas, ya tenemos algunas de ellas, y si en este momento usted dice, bueno, vieras que tengo una duda a partir de lo que ha expuesto don Irving, Dayana, Marjorie, Adriana, Lorena, y quiere plantear la consulta, pues el chat está a disposición suya para que usted lo haga. Y mi compañera Yorleni en este momento va a proceder porque ya tenemos algunas consultas, entonces mi compañera Yorleni de Letir, nuestra psicóloga, nos va a proceder con este espacio de consultas. Adelante, compañera Yorleni, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Tenemos pocas preguntas, recuerdo que en el chat pueden hacer algunas otras, ¿verdad? La primera que teníamos ahí es para la compañera Dayana. Dice, ¿el profesor que identifica la situación debe utilizar la boleta temprana o solo realiza un informe de la situación detectada y de lo que requiere al profesor guía para que éste inicie la activación de la alerta temprana? Muchísimas gracias al compañero por hacernos esta pregunta. Si bien el documento de lineamientos nos habla que el profesor guía u otros profesores son los encargados de activar, implementar y dar el seguimiento a la alerta temprana de esos estudiantes en riesgo que están a su cargo, entonces lo correcto sería así como usted lo está planteando, que el docente que se detecta la situación se lo informa al docente guía. Sin embargo, también este documento de lineamientos da una serie de tareas fundamentales también a esa persona directora
y dice que esa persona va a definir esa estrategia institucional y esa toma de decisiones. Entonces nos hemos encontrado también otros centros educativos que la persona, el docente que detecta la situación activa esa alerta temprana. Entonces es importante que ustedes dentro de los centros educativos puedan definir la estrategia. Si bien ustedes consideran que cada docente guía se va a encargar de esa activación de la alerta temprana, entonces ustedes tienen que implementar y dar a conocer esa estrategia que se va a utilizar. Y si bien ustedes vienen y toman la decisión de que sea el docente que está detectando la situación por un tema de la cantidad de matrícula y demás, lo pueden hacer. Sin embargo, es importante que ustedes tomen en cuenta todas las características de ese centro educativo y puedan implementar una estrategia ordenada, una toma de decisiones que responda a la necesidad pero muy particular de la población estudiantil y de las características propiamente de esa institución. Y también para poder aquí sumar a la pregunta, es importante que podamos siempre estar haciendo lectura de esos lineamientos, porque ahí vienen todas las tareas fundamentales, todas las acciones que podemos hacer cada una de las personas integrantes de esos equipos de permanencia institucional. Y como siempre, ese director del centro educativo va a estar encargado de esa planificación estratégica, de esa planificación organizada para dar atención a esa situación de riesgo que puede presentar nuestra población estudiantil. Continuamos con la siguiente pregunta para el compañero Irving. ¿Qué pasa en el caso de un estudiante con el cual se siguen todos los pasos de la ruta, se aplicaron apoyo y demás, pero aún así no se logra una respuesta positiva? Vamos a ver, en estas cosas no existen recetas o soluciones, digamos, absolutas. Cada situación tiene que analizarse, tiene que verse en su contexto, en su particularidad. Lo que pueda solucionar, lo que pueda funcionar para una persona no necesariamente funcione para el resto, ¿verdad? En algunos casos sí. ¿Por qué hago esta mención? Porque es que eso es fundamental. Uno no puede, y ustedes mejor que nadie, ustedes como personas educadoras saben que el proceso educativo es flexible, es dinámico, que a veces lo que uno tiene programado se cambia, ¿verdad? Porque el grupo, porque la persona, porque la situación, ¿verdad? Así lo puede demandando. Pasa lo mismo con esto. Y principalmente, si entendemos que son distintas las causas, ¿verdad? No siempre todo lo que vamos a hacer para una, insisto, va a funcionar en todos los casos. Pero entiendo la preocupación y creo que tal vez tratando de apaciguar un poco la angustia que nos puede generar, porque evidentemente esto nos genera, ¿verdad?, algún tipo de presión. Si el centro educativo hace todo lo que está a su alcance, ¿verdad? Si ha pasado por todas estas etapas que hablábamos anteriormente, si lo identificaron, si se organizaron, si trataron de apoyar, si buscaron distintas soluciones y aún así no se logran los resultados alcanzados, pues bien, digamos, creo que no se puede hacer algo imposible, ¿verdad? Pero lo que sí no se vale del todo es no hacer, ¿verdad? Es decir, el centro educativo tiene que intentar agotar esas alternativas, pero esas alternativas siempre van a ser muy diversas, o sea, no puede ser solamente una cosa, que es lo que uno a veces encuentra, que la gente dice, bueno, es que yo ya llamé, entonces yo llamé y no me contestó, es más, llamé 5 veces y nadie me contestó. Bueno, es que esa es una de las estrategias, no es la única, ¿verdad? Aquí se trata, digamos, de buscar distintas posibilidades, ¿verdad? Habría que ver qué caso, si es porque la persona no está asistiendo, porque está teniendo dificultad con una asignatura, si es más bien un tema económico, si será más bien un tema de carácter emocional o psicológico, me explico, o sea, es difícil poder, digamos,
dar una respuesta única a una pregunta como esta, pero lo cierto es que deberíamos, insisto, de agotar distintas alternativas y aún así, y con esto concluyo, si tuviésemos la sensación de que ya no encontramos más, busquemos apoyo precisamente en este equipo que hoy está haciendo este webinario. O sea, yo les aseguro que los compañeros de las direcciones regionales pueden también tener otras visiones o de repente colegas de otros centros educativos, en fin, tratemos de buscar otras miradas y de repente entre todos pueda ser un poco más sencillo la solución. Siempre para el compañero Irving, si la activación de la alerta temprana es el profesor guía, ¿cuál es la responsabilidad del docente de materia a cargo? Bueno, yo creo que más ya lo mencionó antes Dayana. Vamos a ver, yo creo que ella lo planteó muy bien. Al final, los centros educativos tienen esas potestades de organizarse, ¿verdad? De acuerdo a como crean que sea más conveniente. Lo cierto en esta pregunta es que toda persona funcionaria tiene que activar una alerta. O sea, pero esto incluso es algo que va o está antes de que se constituyera todo este mecanismo de la estrategia de alerta temprana, que se viene aplicando en nuestro sistema educativo desde el 2017, más o menos. O sea, muchísimo antes de eso. O sea, la normativa costarricense sí lo establece, ¿verdad? Hay muchísimos instrumentos normativos que nos rigen como funcionarios del MEP, ¿verdad? Que no inventó la regional, que no inventó UPRE, que no inventó, no sé, el director regional, que están ahí, ¿verdad? Que así lo sugieren. Entonces, ¿esto qué significa? Que cualquier persona debe activar. Yo por eso lanzo la pregunta, a ver, ¿cuál profesor, no sé, de música, de matemáticas, de química, de ciencias, de español, de cualquier asignatura, puede decir que no tiene responsabilidad para que las personas estudiantes no permanezcan? Yo creo que la pregunta se responde sola. Entonces, si todos tenemos esa responsabilidad, evidentemente, eso nos lleva a que todos podemos identificar, todos podemos reportar y todos tenemos que hacer. Ahora, el cómo, el centro educativo lo puede definir. Ya Dayana dio algunas posibilidades, que sea que el docente de asignatura lo canalice con el docente guía, puede ser que el propio docente de asignatura lo active inmediatamente y obviamente después se van involucrando los demás apoyos. Lo importante es que se active y que luego de esa activación haya un análisis y un trabajo conjunto. La compañera Dayana nos va a agregar un poquito más con respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias, Irving, y muchísimas gracias al compañero por hacer esta pregunta. Creo que hay algo que debemos de tener claridad en esto, y bien lo hemos ido diciendo en toda la jornada de trabajo. Si bien hay un docente que detecta la situación, y bien el docente se lo refiere al docente guía para que él sea el encargado de activar la situación, pero creo que en esta pregunta es importante saber la situación específica, porque, por ejemplo, si Dayana es estudiante y presenta una dificultad en la materia de matemáticas, entonces ese docente a cargo va a realizar esas estrategias en su mediación en la materia de matemáticas. Y tiene que abordar toda la situación con ese estudiante o con esos estudiantes para atender esa situación como tal. Pero si en otros casos hay una situación, por ejemplo, emocional, entonces ese docente guía activa esa alerta temprana, pero cuenta con el apoyo a nivel interno de los demás docentes también. ¿Por qué? Porque esa situación no la va a poder atender de manera individual, sino que cuenta con apoyos y, como bien lo dijimos al principio, también cuenta con esos profesionales en ese centro educativo para atender la situación especial y particular de ese estudiante. Y no solamente si necesita un apoyo a nivel interno,
dentro del centro educativo, sino también si se requiere de esa atención interinstitucional. Entonces, como bien lo hemos planteado, ese diseño, esa implementación, ese seguimiento va a ser de acuerdo a cada necesidad y también va a responder a esa planificación que ustedes definan como centro educativo. Siempre procurando, siempre lo mejor va a ser lograr el resultado primordial, que es el bienestar integral de esa persona estudiante, sea en el área educativa, sea en el área personal, sea en el área socioemocional, económica. Eso es lo que ustedes deben de tener claridad. Establecer esa ruta de atención en cada centro educativo, que se puedan poner de acuerdo para que ese docente pueda ser atendido de la manera más precisa, de esa manera idónea, primordial, y que logremos que esa persona estudiante sea atendido como él se lo merece. Continuando con las preguntas, dice esta para la compañera Marjorie: un estudiante que se desligó en el primer periodo no completó sus deberes del primer periodo y logramos reincorporarlo actualmente, entonces no es merecedor de esta estrategia de evaluación sumativa. Ok, qué buena pregunta. ¿Quién sabe si es merecedor o no? Eso lo sabe el que está a cargo de la evaluación. En el artículo 5, en el reglamento de evaluación, dice que el encargado directo, el responsable directo de la evaluación en el proceso educativo es el docente. Ahorita Irving lo decía, luego lo mencionaba Dayana. Esta es una situación y muchas otras situaciones en las que primero tenemos que ver a la persona y a su situación. Ahorita el compañero o compañera, no sé quién hizo la pregunta, decía, logramos recuperarlo. Y qué orgullo, ¿verdad? Que podamos estar trayendo a estos chicos de nuevo a las aulas. Logramos recuperarlo. ¿Por qué no es merecedor? El criterio nos dice que si no tenemos una nota, entonces le aplicamos la estrategia evaluativa sumativa. Me imagino que la duda se genera porque tienen algunos insumos al principio del periodo. Creo que va por ahí la duda. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, ahorita regresó, estamos en el proceso de diagnóstico, me imagino, ¿verdad? Estamos valorando cómo viene este chico o esta chica. Y entonces decimos, bueno, con lo que tiene de insumo en el primer periodo, ¿tiene la oportunidad para jugársela y demostrar si puede pasar este año? Y entonces ahí usted, persona, docente, que es el que tiene la autoridad y la responsabilidad muy grande, sí, y pesada, pero la verdad es que la han llevado muy bien, decide, con lo que está obteniendo de nota, que es un insumo bastante bajo, según lo que dice el compañero, ¿tiene la oportunidad de luchar en este segundo periodo por salir adelante en el curso lectivo? Si usted me dice no, pero en el diagnóstico que estoy aplicando se nota que sí hay aprendizajes claros sobre lo que hemos estado trabajando, yo le diría, ¿por qué no aplicarle la estrategia evaluativa sumativa? Y darle la oportunidad de que luche por salir adelante en ese curso, ¿verdad? Porque la idea es que el estudiante sienta que tiene la oportunidad. Si yo le digo, no, es que usted tiene un 5 y ya es un 5 de un 50% y con este otro segundo periodo no le va a dar la nota, ¿y para qué va a volver el estudiante? Entonces ustedes ahí lo valoran. Si con la nota que tienen, los insumos que dejó antes de desvincularse, tiene la oportunidad de poder luchar por ese curso lectivo, pues entonces ustedes valoran si quedan con los insumos que tienen o si le aplican la estrategia evaluativa sumativa. Pero es una decisión del centro educativo. ¿Por qué? Porque solo ustedes saben lo que acaba de pasar ese estudiante para regresar. Yo no lo sé. Entonces yo no le podría decir a usted si lo merece o no. Si nos sentamos y conversamos, como a menudo hacemos con los centros educativos y vemos las situaciones, pues podemos tomar una decisión. Pero estoy segura que ustedes conocen la respuesta. Y nadie les puede decir a ustedes que no, porque ustedes son los responsables directos según el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Entonces, yo le daría, escoja una de esas dos opciones que le permite al estudiante luchar por ese curso lectivo y tome la mejor decisión para el estudiante, para que se sienta que volver tiene
una razón de ser, porque si va a volver para no pasar o para no tener oportunidad de pasar, entonces no creo que quiera volver. Creo que por ahí, no sé si aclaré bien la duda, si no, ahí me escribe en el chat. Igual para Marjorie, el compañero Henry nos pregunta cómo se maneja cuando un estudiante tiene un nivel de desempeño real baja, pero en su reporte indica que tiene alto dominio de los contenidos, por ejemplo, cuando provienen de otro centro educativo. ¿Qué intervención debe hacer el EPI? Bueno, estamos hablando ya de lo que es la función del equipo, ¿verdad? Y la idea es que lo que hacemos o lo que hace el equipo y todos los que interactuamos con el estudiante, porque sí lo hemos dejado claro en esta reunión, es que todos participamos en esto, lo que hacemos es tratar de ayudar al estudiante a salir adelante. Entonces, si no es real, porque al hacer el diagnóstico, porque al aplicar mis evaluaciones, veo que no hay una realidad con respecto a los insumos que está informando otro centro educativo, otra persona docente, pues, ¿qué hacemos? Pues trabajamos en ese plan de nivelamiento que estaba hablándonos la niña Adriana y la niña Lorena, que dice que nosotros vamos viendo cuáles son las situaciones a mejorar de nuestros grupos y implementamos acciones para poder ayudar a los estudiantes. Esa es lo que tenemos que hacer. Entonces, analizamos al estudiante, vemos cómo nos fue con ese diagnóstico de que está reingresando y tomamos decisiones asertivas para ayudarle a mejorar. Para la compañera Adriana, dice, ¿quién sería el encargado de llenar ese informe de priorización? Gracias. Bueno, la resolución es específica para personas que integran los comités de apoyo en primaria y secundaria y de evaluación en primaria. En territorio indígena aplica para evaluación en primaria y secundaria y apoyo primaria y secundaria. Entonces, pero el mensaje que les queremos transmitir es que el EPI debe dar acompañamiento en este proceso porque van a requerir información que probablemente ustedes tienen en sus registros. Entonces, los encargados, según indica la resolución, son las personas que reciben remuneración por ese recargo que asumieron, que aceptaron, ¿verdad? Que previamente aceptaron y firmaron un compromiso. Entonces deben de atender la resolución y las nuevas funciones que se le asignaron, pero sí es importante que le pide acompañamiento al mismo y de repente que les provea de esta herramienta o que entre todos la puedan fortalecer. Dice, tenemos el caso de una estudiante matriculada en Interactivo 2 que se encuentra a distancia. Sin embargo, hace 3 semanas nos dimos cuenta por el medio de la abuela materna que la niña y su familia habían viajado a Panamá para que el papá hiciera un trabajo y la mamá y los hijos fueron de paseo. Según dicen, van a regresar pronto. Y la pregunta está más abajo, dice, ¿qué procede en este caso? Es en el escenario a distancia. Es que habría que analizar, tal vez si la compañera pudiera detallarnos eventualmente si es una persona con la que se tiene contacto o no, podría ser que esté en Panamá, pero que haya forma de comunicarse con ella o no. Partamos de que no, o sea, si no, evidentemente ya hay que activar una alarma, tratar de intentar ubicarles, tratar de tener un contacto con la familia. Ya hablamos incluso que está fuera del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, me asumo que va a ser muchísimo más complejo, ¿verdad? Si no hay un correo electrónico, si no hay un correo, si no hay un número telefónico, un WhatsApp o algo por el estilo, pues ahí cada vez las opciones van a ser un poco más complejas. Aquí lo que uno podría sugerir es empezar por ahí, por esto que decía, ¿verdad? Por tratar de tener un contacto con la familia, conocer la condición, digamos, más certera de lo que está sucediendo. De repente podría haber una opción de hacerle llegar material, insisto, vía correo electrónico o algún otro mecanismo que de repente luego del análisis se pueda determinar, pero me parece que es un poco complejo dar algún tipo de recomendación sin tener como todos los elementos, para ser muy franco. La compañera Marjorie le quería agregar un poquito más a la pregunta. Ok, para agregar a lo que don Irving decía, y es muy oportuno, ¿verdad? Porque cada contexto es distinto.
A nivel nacional, en evaluación se emitió un criterio con respecto a los estudiantes que tenemos fuera del país, porque también pues, ha sucedido, ¿verdad?, en otras partes del país que los estudiantes salen y se van hacia otro lugar. Entonces, el criterio de evaluación nacional dice que nosotros no podemos cubrir al estudiante fuera del país. Pero como decía don Irving, y lo considero muy, muy oportuno, habría que preguntar, porque si como dice la nota que hace la compañera o el compañero, van a regresar, ¿para qué vamos a desvincularlos si pronto van a regresar? Sería más fácil tratar de ubicarlos, enviarles la información, que nos envíen la información de alguna manera mientras regresan. Pero si se van a ir y se van a quedar allá, pues entonces sí existe un criterio técnico desde Evaluación Nacional que dice que nosotros no cubrimos a los estudiantes que están en otros países. Una vez que salen del territorio nacional, pues entonces ya el padre de familia tendrá que buscar la manera de lograr incluirlo en el sistema educativo del país en el que se encuentre. Gracias. ¿Qué pasa si los docentes, para el compañero Irving, perdón, qué pasa si los docentes no activan ninguna alerta temprana? Sabemos que con los aspectos mencionados puede haber un caso, pero para no llevar este proceso se reserva. Y a pesar de que el comité hace un mapeo de las situaciones para analizar cómo están sus grupos, y aún así no lo reportan. ¿Qué pasa? Pasa el peor resultado que podríamos esperar, que las personas podrían sufrir todas las consecuencias de los riesgos a los que están sometidos y podrían quedar excluidos del sistema educativo. Bien, el estudiar es posiblemente uno de los derechos humanos, se le dice que es un derecho humano irradiador. La posibilidad más certera de que alguien tenga movilidad social, de que tenga mejores aspiraciones a empleabilidad, a mayor ingreso en su familia, evidentemente a poder tener un mayor desarrollo integral, pasa por el estudio principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no se aplica la alerta? Bueno, ese es el gran riesgo, pero es un gran riesgo en el que no solamente está esa persona, es el país en general. Ahora bien, asumo que la pregunta también va dirigida más desde el punto de vista administrativo. Yo le diría, o sea, una persona que no aplique lo que está establecido en la política educativa y eventualmente en los distintos lineamientos, pues es muy simple, consúltele al director o la directora de su centro educativo qué le puede pasar. Ellos tienen que manejar muy claramente la normativa y la responsabilidad administrativa de lo que pueda pasar en una situación de estas, ¿verdad? Eso podría ser analizado como alguien que eventualmente no está asumiendo parte de sus funciones, ¿verdad? Y que si el tema sería, yo soy docente y no tengo que trabajar en esto, claro que sí. La docencia implica una formación integral, así está establecido en nuestra Ley Fundamental de Educación, y una educación integral implica no solamente la transmisión de conocimientos, sino también este gran apoyo que formamos nosotros para que no solamente se aprendan contenidos, sino se aprenda y se forme para la vida, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente que tenemos una gran responsabilidad, pero insisto, desde el punto de vista administrativo, aunque pudiéramos responderlo, yo más bien le hago la invitación, pregúntele al director o a la directora de su institución, él debe de tenerlo clarito también. Don Irving, siempre ahí dice en dónde indico cuando ya doy de alta a la alerta temprana. Ok, bueno, habría que ver cuál es el mecanismo que se está utilizando, ¿verdad? Muy bien lo dijo Dayana, hay distintas formas de organización en los centros educativos, inclusive cuando ya esté, digamos, digitalizado en la plataforma Saber, en el módulo, también ahí vamos a tener opciones de primero activarlas y posteriormente, ¿verdad?, de poder decir cuando ya la persona no está. Igualmente ahora, si por ejemplo se hace la identificación con algún tipo de boleta, ¿verdad?, que es la que estamos manejando actualmente, si esa es la que se lleva al EPI, el EPI la analiza, ¿verdad?, la lógica y la ruta de alerta temprana nos dice, por eso los últimos pasos, que hay que darle seguimiento.
Asumo que en algún momento entonces el equipo se vuelve a reunir o esos docentes van a transmitirle, ¿verdad?, al equipo que eventualmente se lograron resultados favorables, que la situación ha mejorado. Bueno, y en ese caso, digamos que la alerta tal vez ya no va a tener esa misma magnitud con la que arrancó en un principio, pero siempre va a ser prudente que mantengamos un monitoreo, que tengamos a nuestras personas estudiantes, digamos, en un seguimiento, ya tal vez no tan cercano ni con los mismos propósitos, pero siempre va a ser importante, digamos, estar ahí sondeando, estar revisando, para garantizarnos evidentemente que concluyan de la forma más adecuada el curso lectivo. Para la asesora de evaluación, en el caso de un estudiante que venga de Panamá y se incorpore en este segundo semestre y participe y cumpla con todos los criterios de evaluación, ¿cuál sería la condición final? Bueno, si es un estudiante que viene de Panamá, entonces vamos a aplicar lo que dice el reglamento de matrícula y traslado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con un estudiante que viene ingresando al centro educativo desde otro país? Entonces, bueno, si trae documentos debidamente certificados, pues hacemos la equivalencia y le colocamos una nota a ese primer periodo. Si eso no sucede, que nos pasa comúnmente acá en nuestra región, entonces aplicamos la prueba de ubicación y ubicamos al estudiante según su edad, en su grupo etario, para que pueda continuar con su aprendizaje. ¿Qué hacemos para la nota de ese primer periodo? Aplicamos el criterio técnico que estaba explicándoles ahora, donde dice que le hacemos una estrategia evaluativa sumativa y con esa nota determinamos la calificación del primer periodo. A la compañera Marjorie. Si el estudiante se reincorpora hoy, obviamente no va a tener ninguna nota del primer semestre. ¿Qué debe hacer? Esto en cuanto al segundo periodo y en cuanto a la herramienta con respecto al primer semestre. Ok, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy. Es, 1, en cuanto a lo que llevamos de este segundo semestre, tranquilidad que estamos iniciando, usted vaya valorando los aprendizajes esperados según los planeamientos, la PAP y las matrices con las que ustedes están trabajando, y ahí vamos a tener los niveles de desempeño que ya el estudiante refleja. ¿Qué le recomendaría con los aprendizajes esperados antes e iniciales del periodo? Pues haga un diagnóstico y determine en qué nivel de desempeño se encuentra. Recuerde que para hacer un diagnóstico usted no necesita elaborar una prueba ni necesita hacer una estrategia muy complicada. Usted se sienta con el estudiante, conversa del tema y determina qué nivel de desempeño puede tener, en cuál le puede dar una práctica, puede hacer un ejercicio en grupo donde lo va a valorar solo a él y ya puede ir determinando los niveles de desempeño de los aprendizajes que no logró ver de este segundo semestre. En cuanto al primer semestre, volvemos de nuevo a el criterio que habíamos estado analizando y que nos dice que al no haber una nota de primer periodo porque el estudiante estuvo desvinculado, le aplicamos una estrategia evaluativa sumativa y la calificación de esa estrategia nos va a dar la nota del primer periodo. Gracias. Para don Irving, tenemos una estudiante mayor de edad que estaba a distancia y se fue a su hogar en una zona indígena, donde no tiene luz ni comunicación alguna, ni la familia tiene acceso a ella, la madre. Está a más de 100 kilómetros, desde abril no entrega guías y no se comunica. Si volviera en los siguientes meses se puede integrar, ya mandamos comunicado a la familia y agrega que además estaba embarazada y dio a luz en junio. Ok, si es factible, bueno, yo creo que ya Marjorie ha desarrollado de verdad todos esos contenidos anteriormente. Vamos a ver, la normativa lo faculta, ¿verdad? Pero yo creo que Marjorie ha sido muy clara de que cada situación tiene que analizarse, ¿verdad?, bien detalladamente. Además es un análisis que implica en algunos casos la participación, por supuesto, del comité de evaluación, de la dirección, ¿verdad?, de distintos actores, incluso, ¿por qué no?, de los mismos asesores de la dirección regional.
Aquí es, tal vez uno puede percibir la preocupación que hay detrás y uno la entiende, y también hay que ser realista. Habrá situaciones que efectivamente se nos escapen de las manos por más acciones que tratemos de hacer. Pues enhorabuena si se logra que esta persona retorne, ¿verdad? Hay una justificación, me parece, de bastante peso. Si era una persona que estaba embarazada, que acaba de ser madre, por ejemplo, claro está que evidentemente que debemos de hacer todo lo necesario para protegerle y darle continuidad a su proceso educativo. Pero bueno, habría que ver qué chance hay o qué posibilidad real hay de contacto, que ese es el primer gran paso. O sea, sabemos que está ahí, pero lo que entiendo es que no tienen cómo comunicarse con ellos, entonces, y además es complicadísimo porque tiene mucha distancia de por medio. Otra opción que se me ocurre ahorita que se los menciono, bueno, de repente, si hubiese algún centro educativo más cercano, ¿verdad?, donde actualmente esté residiendo, tratar de ver si mediante la coordinación con la gente de ese centro educativo se le puede hacer llegar algún tipo de mensaje, en fin. El primer paso es contactarle para saber cómo está realmente la persona y ojalá, si retornara, evidentemente dar todas las condiciones para que pueda continuar estudiando, aplicando lo que yo creo que ya Marjorie ha mencionado con bastante detalle. Para la compañera Adriana, ¿se puede solicitar visita del equipo para abordar niños con problemas emocionales? Muchas gracias. Supongo que la pregunta es una solicitud de apoyo pedagógica y va dirigida al equipo itinerante regional. En este caso, ¿verdad? Nosotros como equipo itinerante sí atendemos las solicitudes que ustedes hagan. Hay una fórmula, esa se la solicitan al director institucional. Ustedes completan la fórmula, indican el motivo de la visita y pueden anexar un oficio con la situación de las personas estudiantes para que nosotros valoremos y la coordinamos para realizarla oportunamente. Muchas gracias. Agradecerles por todas las consultas, espero que hayan quedado cubiertas y si no, ahí estamos el equipo regional a la orden, las pueden hacer a través de nuestros correos o de nuestros números telefónicos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy en esta jornada de trabajo. Esperamos haber alcanzado todos los objetivos que nos planteamos para el día de hoy. Agradecer al equipo de la permanencia regional y a cada uno de los equipos de la permanencia institucional que compartimos el día de hoy. A don Irving a la distancia, muchísimas gracias don Irving por su apoyo y colaboración este día. Y por supuesto nuestro compañero don Jonathan Salazar, que ustedes no lo han visto, pero él está corriendo de un lado al otro para que este webinario sea de la mejor manera. Bendiciones, feliz fin de semana, que disfruten, que descansen y Dios mediante nos estaremos viendo en algún otro momento. Buenas tardes.